¿no? Bien, señores alumnos, tengan ustedes ya, ya Buen día, es profesor. lunes, ¿cómo están? Entrando a la segunda semana de octubre, ya estamos en vísperas de concluir este semestre. Por consiguiente, esta clase que vamos a tener conmigo es y hemos dicho, vamos a hacer el 20 de octubre. La semana que viene debemos dar un examen. Para eso van pensando qué fecha vamos a dar el examen, ¿ya? Pues en la tarde o en la mañana tienen que sacarse una horita de tiempo, ¿ya? Eso ya me lo dicen al final de esto, ¿ya? De esta pequeña exposición que vamos a tener el día de hoy, para que de esta forma concluyamos todo lo que nos hemos propuesto. El día de hoy vamos a hacer unos aspectos fundamentales que estamos haciendo en el proceso de la exposición. Son los deberes y derechos. Fundamentalmente aquellos derechos que tenemos cada uno de los ciudadanos, cada uno de los individuos, vamos a decir, de la sociedad, y como también en su conjunto como sociedad, para una correcta y armonía de convivencia, ¿no es cierto? Para que frente al Estado, el Estado es el que garantiza pues, el bienestar común de toda la sociedad y a través del sistema jurídico, hemos visto la semana pasada el derecho, ¿no es cierto? El derecho, todos estamos sujetos a derecho. ¿Y quiénes son los sujetos de derecho? Entonces, por lo tanto, tenemos nuestros derechos que están inculcados dentro del derecho, empezando por la Carta Magna, que es la Constitución, ¿no es cierto? Y las demás leyes que derivan de ella y que nos garantizan la forma, el proceso, cómo nosotros accedemos a nuestros derechos para una correcta convivencia social, ¿no es cierto? Eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Así de esta forma, pues de lo que se llama uh, desarrollo social, individual o como también puedo decir colectivo. Y hay otra cosa también que a veces nosotros nos estamos queriendo olvidar dentro de un Estado. Y también tenemos una correcta competencia a nivel mundial, ¿no es cierto? No solamente es a nivel del Estado y cómo se hace una convivencia entre los Estados. Al final, decir, ¿cómo es la correcta convivencia a nivel de la sociedad del mundo? ¿No? Entonces, hay que también tomar eso en cuenta. Entonces, para eso están los derechos humanos. Aparte de los derechos humanos, hay una serie de tratados internacionales en los cuales nosotros nos vamos alineando y de esa forma también a nivel mundial tratamos de hacer una convivencia correcta. Y ese es un tema muy aparte que lo vamos a hacer finalmente, ¿no? Entonces ahorita estamos en torno a lo que son los deberes y los derechos. Ese es el tema que vamos a tocar el día de hoy. Entonces, nos dice, todo ser humano dentro de un estado debe tener una calidad de vida o preservar vida como tal. Entonces, para eso tenemos todo un conjunto de derechos. A ver, vamos a ver un poquito más en estas diapositivas.
positivas. Listo, y vamos empezando. ¿Eh? Tenemos ahí derechos. Es el conjunto de facultades de las cuales goza una persona y por las que puede exigir o realizar determinados actos o permitidos por la sociedad y el Estado. Y el que más conocemos, pues el que más hay veces la sociedad en su conjunto, eh, aparte de los otros derechos, es el derecho a la votación. Eso es lo que más la gente conoce, quizás al 100%. Ah, yo tengo derecho a votar, dicen. ¿No? Eso es lo que más conoce, pero no sabiendo que tiene otros derechos mucho más importantes que el de votación, ¿no es cierto? Entonces, hay veces en nuestra sociedad, ocurre en el Perú, en la sociedad peruana, no conoce sus otros derechos fundamentales, ¿no? Muchos, hasta incluso muchos profesionales, hasta incluso ustedes mismos, cuáles son los derechos que propiamente tienen inculcados como profesionales, como profesores. A veces nosotros, antes de empezar a trabajar, lo que debemos hacer es a ver cuáles son los derechos que yo tengo como profesional en la educación. Entonces, eso es lo primero que debemos de conocer, ¿no es cierto? Y sobre eso empezar a caminar, ¿no? Entonces, mucha gente que no conoce, entonces fácilmente es atropellado en el camino, ¿no? Entonces, ese es el aspecto que tenemos. Eh, teórica acerca de los derechos. Para esta partecita, ¿no? Vamos a tener en cuenta un, que es rara explicar o justificar los derechos. Se han planteado diversos enfoques teóricos, ¿no? Así tenemos teoría positivista, teoría luz naturalista y teoría socialista. Cómo nosotros justificamos la existencia del derecho y también tiene sus teorías. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es un aspecto, lo que hay que tener en cuenta es de que siempre dentro del contexto del derecho existe lo que es la teoría del derecho. Y dentro de la teoría del derecho, de alguna otra forma, tratamos de vertebrar las posiciones distintas, las que siempre existen. Es decir, nosotros como profesionales, por algo estamos en una universidad y en la universidad nos inculcamos a través de distintas teorías sobre pedagogía, sobre las teorías de educación, etcétera, etcétera, sobre las teorías de práctica, metodología, de cómo enseñar. Entonces el derecho también tiene sus teorías. Entonces, acerca de esto tenemos que un poquito conversar, a ver, ¿cuál es la naturaleza propia en sí mismo? Vamos a ver lo que es la teoría positivista. Sostiene que los derechos tienen su origen a partir de las leyes, a partir de las leyes emitidas por el Estado, las cuales crean derechos. Sostienen que sólo a través del Estado es posible desarrollar un orden social. Ahí tenemos el palacio de gobierno,
donde nos da pues todo un conjunto de derechos. Esa es la que estamos viendo durante la exposición. ¿Esto por qué? Porque está consignado a través del derecho peruano, es decir, a través de la Constitución y las diversas leyes que inculcan nuestros derechos. Eso es lo que estamos viendo a través de la exposición. Entonces, ustedes se darán cuenta que en el mismo proceso, ¿no?, de la exposición que ustedes han estado haciendo, entonces, la Carta Magna, que es la Constitución, la ley de leyes, plantea nuestros derechos en genérica. Y estas, para su aplicabilidad, tiene que haber leyes que propiamente hagan operativo esos derechos. Entonces, por eso tenemos varias leyes que tienen que hacer de que se cumplan estos derechos. Es como tenemos, ¿no? Entonces, no es directo la carta magna, sino accedemos por otras leyes, ¿no? A partir de las leyes que emite el Estado. Eso hemos estado viendo como por un ejemplo, uno, mm, al derecho de la mujer. Tenemos como cuatro leyes específicas que hacen que se cumplan los derechos de la mujer en el Perú, en el Estado peruano. Entonces, así son, vamos a ver, como por ejemplo sobre la educación. Tenemos la ley de educación, tenemos la ley del magisterio peruano, es decir, la ley en sí mismo, cómo es el proceso de la educación en el Perú, los fines y procesos de la educación, y al mismo tiempo también tenemos una ley, cómo debe ser aquellas personas que van a dirigir la educación, es decir, la ley del magisterio, ¿no?, o aquellos profesionales que van a ejercer el proceso de la educación, o sea, van a conducir, ¿no es cierto? Tiene también su ley. A eso nos repetimos, sostiene que los derechos tienen su origen a partir de las leyes por el Estado, como por ejemplo el derecho a la salud, ¿no es cierto? Tenemos la salud, el derecho a la salud pública en forma genérica. Tenemos una ley del seguro social, que es aparte de eso otra ley. Y así sucesivamente vamos a ir encontrando pues aspectos que son muy importantes concernientes a nuestros derechos que tenemos y para una correcta convivencia, ¿no es cierto? Pues el derecho viene a ser es el conjunto de facultades de las cuales goza una persona y por las que puede exigir realizar determinados actos permitidos por la sociedad y el Estado. A eso estamos llegando, a eso orientado estas leyes, ¿no? Entonces cada uno de nosotros debemos de conocer, muchas personas no conocen, desconocen, y ese es el acto de perder nuestros derechos, ¿no? Por eso muchas personas pierden sus derechos, no saben de la forma y la manera como están inculcados estos derechos, ¿no? Entonces tengan mucho cuidado, ustedes que están ingresando ya al contexto de la sociedad a cumplir un rol fundamental. Entonces, debemos ir conociendo poco a poco. Por lo menos ahora estamos conociendo en forma muy genérica. Por eso vamos a pedir ahora a los que van a exponer o los que les falta todavía hacer un poquito más, ¿no es cierto? Contextualizar un poco más, ¿no? Y si es posible precisar, ¿no?, algunas normas específicas que respaldan a cada uno de los artículos de la Constitución política. ¿Ya? Perfecto. Entonces sigamos avanzando. ¿Eh? Tenemos luz naturalista. ¿No? Afirma que el hombre siempre tiene derechos, pues se desprenden de sus condiciones de ser humano y que el Estado solo los reconoce. En este principio se basa la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Este planteamiento separa el derecho de las condiciones económicas, deduciéndose de ciertos principios ideales que se resumen invariables. Es decir, el ser humano por su propia naturaleza, ¿no es cierto? El ser humano por su propia naturaleza. Ustedes saben perfectamente de que el hombre siempre ha luchado por sus derechos, ¿no? Siempre ha luchado por sus derechos, como por ejemplo, uno de los aspectos, el derecho a la libertad, ¿no? Uno de los aspectos que ha sido muy importante, los derechos a la libertad, como por ejemplo, el, hemos visto a lo largo de la historia, ¿no? De la sociedad, de las sociedades antiguas, como por ejemplo a nivel mundial. En varias etapas de la vida el hombre siempre ha luchado por su libertad. Si alguien está viendo, como por ejemplo, eh, esta novela que está dando sobre los 10 mandamientos, ¿no es cierto? Como, por ejemplo, cómo vamos a decir, los hebreos luchan por su libertad. No estamos refiriendo esto a la edad propiamente, ¿cierto? De las civilizaciones antiguas. A la edad antigua nos estamos refiriendo como el hombre luchaba por su derecho natural. No, no estaba adscrito todavía ni siquiera en ninguna constitución, ni siquiera existían los derechos humanos, pero sí por sí mismo el derecho es o sea, nace con el hombre, ¿no? Con el hombre para una correcta convivencia social. A eso nos referimos luz naturalista. Y por eso es de que, como por ejemplo, ahí vemos de que los hebreos luchan por liberarse, no quieren ser más esclavos, ¿no es cierto? Incluso la historia reconoce que ha sido como el primer grito de libertad que el hombre clamaba aquel entonces, ¿no? Y después así sucesivamente el hombre va a seguir luchando por ese anhelado principio de libertad que tiene el ser humano, por su propia naturaleza, ¿no es cierto? Entonces, lo único que ahí hace su intervención, ya que el hombre a veces no entiende, no comprende, ¿no? Por eso acá dice, los derechos pues se desprenden de su condición de ser humano y que el Estado solo reconoce, ¿no? Entonces, en aquel entonces, como por ejemplo el Estado egipcio, Ramsés, en este caso aquel entonces dirigía el Estado egipcio, no pretende reconocer, no, no pretende reconocer. Entonces ahí se viene la intervención divina, ¿no es cierto? Entonces, por eso crea pues, las 10 plagas para que de esa forma pueda liberar, o sea, gozar el hombre su propia libertad. O ese grupo social que estaba siendo esclavizado, goce por su propia naturaleza, porque les pertenece ese derecho de libertad. ¿Se dan cuenta, no es cierto? Cómo hay derechos que vienen y que están adheridos a la propia naturaleza. O sea, sin que el Estado propiamente haya dado, ¿no? Eso nos referimos. ¿No? Es un ejemplo que les pongo, ¿no? Quizás algunos estén viendo esa serie de novelas que está dando sobre los 10 mandamientos de los hebreos, ¿no? Entonces, ¿se dan cuenta, chicos? Entonces, con bastante sencillez, con bastante característica, vamos entendiendo cuál es. Cuando decimos, afirma que el hombre siempre tiene derechos, pues esto se desprende de su condición de ser humanos. Y que el Estado solo los reconoce. Entonces, eso estamos viendo, ¿no es cierto? Y si no las reconoce, bueno, pues habrá las formas de cómo ha luchado, ¿no es cierto? El segundo grito de libertad
propiamente ha sido en el proceso de la Revolución Francesa. Se reconoce y nace la Declaración de los Derechos Humanos. Y el tercer grito ya lo vamos a ver más adelante. Seguramente que en el próximo curso que ustedes van a llevar el próximo semestre, como por ejemplo el curso de Historia de la Emancipación, ahí van a encontrar y cuándo y cómo está el tercer grito de libertad, ¿no? Entonces se lo dejamos eso a un ladito, ¿ya? Y ahí ustedes van a ir conociendo. Entonces son profesores de historia. Poco a poco tienen que ir yendo, reconociendo todos estos aspectos de cómo ha evolucionado con, por ejemplo, ese derecho fundamental de libertad del hombre, ¿no? Que nace con su propia esencia y natural de un ser humano. Y así podemos ver otros aspectos, como por ejemplo el derecho a la vida, ¿no? El derecho a la vida, ¿no? El derecho a la existencia, el derecho de hacer familia, ¿no es cierto? El derecho a encontrar la descendencia humana que en últimas instancias se ha hecho un valor fundamental de toda la sociedad. Así vamos viendo, ¿no? Entonces, y el Estado solo reconoce. En este principio se basa la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Efectivamente, este planteamiento separa el derecho de las condiciones económicas, deduciéndolos de ciertos principios ideales que se presumen invariables, o sea, el derecho a la existencia. Ya el Estado poco a poco va reconociendo cómo debe vivir y cuáles son los derechos al trabajo, cuáles son los derechos fundamentales a su salud, etcétera, etcétera, ¿no? Poco a poco, y eso es lo que nos estamos viendo ahorita en las exposiciones de nuestra constitución política, ¿no? Que presumen son invariables. Sí, seguramente si ustedes un poquito han revisado mucho más, ¿por qué? Artículo 1, 2, 3 y 4 bastante concatenados y correlativamente están comparados con los derechos humanos, ¿no? Y esos son los artículos que tienen mayor contenido en su análisis. Si nos ponemos a analizar, vamos a encontrar bastante, ¿no? Bastante correlativamente. Bien, chicos, entonces sigamos. Teoría socialista afirma que los derechos señalados por las leyes en síntesis son las expresiones de los intereses de la, de la clase eh, propietaria de los medios de producción que utiliza el Estado para defender sus intereses y hacerlos prevalecer sobre la clase trabajadora, usando para ellos la fuerza estatal. Eso mayormente, esta teoría señala, pues, si hemos visto en la sociedad esclavista, ¿no? En Egipto y en otros medios, en Roma, etcétera, ¿no? Piensa que, bueno, como el Estado es propietario de los medios de producción y también al mismo tiempo dice, ah, todos los derechos son propiedad mío, ¿no? Entonces, más no del hombre, más no del hombre. Si la tierra es mío y no del hombre, y por consiguiente, los derechos también son míos. Y los hombres no deben gozar de sus derechos. Es lo que ocurre en el contexto. Y en el sistema capitalista también ocurre eso, ¿no? Ocurre eso. Entonces van a ver de que como los capitalistas se hacen dueños de los medios de producción y lamentablemente en este caso el obrero o el trabajador solamente es propietario de su fuerza de trabajo. Entonces el hecho de que el hombre sea solamente dueño de su fuerza de trabajo y hay otro
que es dueño de los medios de producción. Eso es lo que va a ocurrir una cosa, ¿no? Ah, también todo me pertenece a mí. Entonces el hombre no goza de ningún derecho. Entonces por eso el hombre es explotado, ¿no? Y eso ocurre en el sistema capitalista. Y ahí viene la teoría socialista, ¿no? Entonces dice, no, pues ¿por qué? Dice, ¿no? Entonces, por eso en la sociedad socialista lo que se genera es cuando se da origen a la sociedad socialista, en este caso hablamos de la URSS, el primer estado socialista a partir de la Primera Guerra Mundial, a partir de 1917, el siglo pasado. Entonces, el Estado socialista confisca todos los bienes al sistema capitalista y se las entrega a los trabajadores. Y los trabajadores son los que van a tener o van a ser los dueños de los medios de producción y gozan con todos sus derechos. Entonces desaparece aquello que era la persona que tenía la propiedad privada. Eso es lo que ocurre en el socialismo, ¿no? Por eso a veces el socialismo es muy, muy importante en la presencia de nuestra vida social en el contexto histórico mundial. Pero sin embargo, hay personas que no nos gusta eso, ¿no? ¿Por qué? Porque en ello no se comparte, pues todos comparten por igual. Si yo tengo un edificio de 10 pisos, eso sí, ¿no? Entonces, el otro va a decir, no, mi casa es de 10 pisos, no puedo compartir con demás. No, en el socialismo eso el Estado lo confisca y hay que compartir con los demás. Yo tengo 5 carros, el Estado viene y dice, no, un carro para ti, los otros 4 carros para los otros vecinos, ¿no? Y así, ese es el socialismo. Por eso a muchos no les gusta la sociedad socialista, ¿no? Dice, ¿por qué yo debo tener siempre 5 carros? Mi casa de 10 pisos. Por eso reniegan contra el socialismo y escapan pues, de la URSS, como han escapado de Cuba, de otros países socialistas, ¿no? Siempre el hombre pretende querer tener más que los demás, o sea, la ambición propia del hombre, ¿no? Pero en sí eso se da. Pero en esto, cuando nos dice, afirma que los derechos señalados por las leyes, en síntesis, son la expresión de los intereses de la clase propietaria de los medios de producción. Ellos son los que, en cierta forma, también, lo que en otro aspecto también nos da a entender de que hay veces las leyes que se dan están siempre a favor de aquellos que tienen medios de producción también, ¿no? O sea, todas las leyes se dan a favor de ellos. Eso es lo que también se da en Perú. ¿Por qué piden, como por ejemplo, algunos políticos en el Perú dicen, el cambio de la constitución? Primero está el cambio de la constitución. ¿Por qué? Porque toda la constitución está orientada a favor de quién? A favor de los que tienen más, ¿no? O sea, de la clase dominante, ¿no es cierto? Característico en nuestra historia seguramente la oligarquía nacional. ¿Quién es la oligarquía nacional? Aquellos que tienen mayor control sobre la propiedad de los medios de producción, o sea, los ricos, ¿no? Que tienen las grandes empresas, etcétera. Eso está orientado a la constitución, los derechos, por eso los derechos están en base a ellos y hay que cambiar la constitución política del Estado y ese es el grito que ahorita estamos escuchando por los medios de comunicación de algunos políticos de nuestra sociedad. ¿Tendrán razón? Sí, tienen razón, ¿no? De acuerdo a esta teoría socialista. ¿No? A esa teoría. Y ustedes van a escuchar ustedes. Y son parte componente de la vida política de una sociedad. Y no hay que olvidarse que bien claro dijo, ¿cierto? Aristóteles, el hombre por antonomasia, es un animal político. Todos somos, ¿no? Entonces, ustedes como profesores de historia deben estar al tanto de ver qué es lo que ocurre en el plano político y qué es lo más correcto que va a cambiar la historia del Perú, ¿no? ¿Nos quedamos como estamos o pretendemos
podemos buscar un cambio, o por lo menos relativamente siquiera cambiar. Entonces, a eso se refiere. Afirma que los derechos señalados por las leyes en síntesis son expresión de los intereses de la clase propietaria de los medios de producción, que utiliza el Estado para defender sus intereses, ¿no es cierto? Sus intereses. Por eso el expresidente de Uruguay, ¿cierto? Señalaba un aspecto que es muy importante. Decían, en Latinoamérica solo existen dos tendencias políticas, uno de derecha y otro de izquierda. Entonces, y señalaba, la derecha se juntan ellos para defender sus intereses, mientras que la izquierda se junta para defender sus derechos. Pues con eso, con ese pensamiento les dejo, ¿no? Con ese pensamiento les dejo y vamos, sigamos. Derechos humanos. Bien. Eh, hemos precisado, el estudio de los derechos humanos se enmarca dentro del derecho constitucional y del derecho internacional. Suele señalar que el propósito de los derechos humanos es defender por medios institucionalizados, ¿no? Institución, los derechos de los seres humanos contra los abusos de poder cometidos por los órganos del Estado y así al mismo tiempo promover el establecimiento de condiciones de vida humana, desarrollo del ser humano. Entonces, en esto tenemos que tener muy en cuenta un aspecto muy importante. O sea, los derechos humanos surgen propiamente como una institución que va a defender los derechos del ser humano en todas sus dimensiones, en todas sus dimensiones, en de los estados que puedan instaurar otros tipos de derecho. Entonces, dependencia que tienen los estados pueden de una manera y de otra manera inculcar los derechos humanos, como por ejemplo el derecho a la vida. Entonces, ¿de qué? Hay estados, como por ejemplo, uh, que en su constitución, ¿no es cierto? Uh, Esto de que sí pueden ellos, como por ejemplo, deshacerse del ser humano cuando estos cometen un delito grave, el derecho a la muerte. En el caso de Japón, ¿no es cierto? Japón en su constitución dice aquel que comete delitos, ¿no? Como por ejemplo el derecho de quitar la vida a otra persona, aquel que comete, ¿no? Falta muy dolosa al Estado, como es la corrupción, entonces también es fusilado, recibe la condena de muerte. Entonces, ¿por qué? Porque Japón y otros muchos estados no están adheridos a determinadas instituciones que defienden los derechos humanos, ¿cierto? No están adheridos, entonces tienen su vida eminentemente de carácter independiente. Entonces, a eso les digo que cada estado puede encaminar de una manera, pero por encima de eso existen los derechos humanos. O sea, no podemos hacerlo. Y aquellos que hagan lo contrario, como por ejemplo a los derechos que nosotros estamos adheridos, ¿no es cierto? Nosotros sí pertenecemos, por eso hubo un planteamiento, no sé si se acuerdan, ¿no? En el Congreso reciente un congresista ha presentado una noción, ¿no? Una moción que quiere que nosotros nos retiremos, uh,
de ese pacto colectivo que tenemos, de ese pacto colectivo que tenemos, con tener ese pacto colectivo, el hecho de que nosotros no, nuestro Estado no puede, digamos, a la vida capital en el Perú, ¿no? ¿La cual de ellos? No, de ellos, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿La cual de ellos, a ver? ¿A qué estamos, a qué pacto colectivo internacional nosotros estamos adscritos por el que en el Perú no puede haber, ¿no? Ah, muy bien, al pacto de San José. Eso es lo que nosotros estamos ahí. Por eso, recientemente, uno de los congresistas de la República ha presentado una noción de ley para que nos separemos de este pacto San José. Dice, ¿para qué? Para dar pena capital a aquellos que hayan cometido o que hayan atentado contra los derechos humanos, ¿no es cierto? Es como violación a los niños, los feminicidios y también incluye a aquellos que hayan cometido actos de corrupción. Entonces, retirémonos de eso y cosa que vamos a dar pena capital a todos aquellos que hayan cometido esos actos, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que tener muy en cuenta. Entonces, cuando Edson Ruelas dice Pacto de San José, eso es la limitante, pero hay países que no tienen. Ahora, ¿qué pasa con, por ejemplo, un país hace lo contrario a esto? O sea, ejecuta, mata a los ciudadanos. Esto mayormente se ha dado, ¿no es cierto? Mayormente se ha dado comparado cuando hay gobiernos de facto, gobiernos de facto. Entonces, ¿qué ocurre con estos gobiernos de facto? Esto hace lo que quieren ellos, ¿no es cierto? El caso de Pinochet, ¿no es cierto? Entonces, el gobierno de factos, como se creen de que tienen todo el poder en la mano, empiezan pues a sacrificar humanas, vidas humanas. Y posteriormente estos son perseguidos. ¿No? Son perseguidos, ¿por qué? Porque no respetaron este tratado o este pacto de San José. ¿No? Entonces, tarde o temprano los van a juzgar por lesa humanidad. Y dentro de eso también está Fujimori. ¿Por qué? Porque en un momento determinado asume un gobierno de facto. Hay que tener en cuenta eso. Entonces, a través de la historia, en un momento determinado, a pesar de haber sido elegido democráticamente Fujimori, ¿no es cierto? Se vale de todo un conjunto de aspectos del derecho y da golpe de Estado y se convierte en gobierno de facto. Y comete también una serie de abusos contra los derechos humanos, ¿no? Entonces, por eso también ha sido condenado por actos de lesa humanidad.
Entonces, ¿gracias a qué? Gracias a que nosotros estamos en el pacto de San José, ¿no? San José. Y ahora yo les digo, ¿y por qué no se les persigue como, por ejemplo, hace rato hemos hecho a Japón? Que sí en su constitución considera el derecho de esto. Pueden ellos ejecutar a quienes que hayan cometido delitos mucho más fuertes, ¿no? Entonces, a ellos no les siguen. ¿Por qué? Porque no están en este pacto de San José. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, no les persiguen a su gobernanza, ¿no? Así, ¿por qué no matan? Pero también ellos tienen mucho cuidado. Su derecho es mucho más coherente. Su derecho es mucho más que el derecho que nosotros tenemos o manejamos acá. Sabemos que en el Perú mucho se manipula el derecho. Se manipula el derecho. El derecho debe estar al servicio del hombre, pero lamentablemente en el Perú, ¿no? El hombre está al servicio del derecho. Entonces ahí se viene una serie de actos de corrupción. Esto por eso decimos, ¿quién tiene justicia en el Perú? A solo los ricos, menos los pobres. Entonces, bastante se manipula, ¿no? Bastante corrupción existe. Quien tiene plata tiene justicia. Quien no tiene plata no tiene justicia. A eso me voy. Eso es lo que mucho se manipula. En cambio, en países desarrollados como Japón, los derechos son pues coherentes y no van a pues sancionar a cualquiera, no van a matar a cualquiera, ¿no es cierto? No porque roba una gallina está en la cárcel. Y el que roba millones nunca entra a la cárcel, nunca entra a la cárcel, ¿no es cierto? Ese es el problema. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta en el Perú, eso es lo que ocurre. Entonces, el hecho de que estemos en el Tratado San José, eso por lo menos un poco nos cuida, ¿no? Nos cuida eso. Porque si no, ¿quiénes serían fusilados? Si es que hubiera corrupción, serían los que han robado una gallina o una oveja, serían fusilados. Y aquellos que roban millones nunca van a ser fusilados, ¿no? Porque siempre van a comprar la justicia, se manipulan el derecho, ¿no? Entonces eso es lo que ocurre. Entonces eso por lo menos hace que se respete, ¿no? Y no solamente en eso, sino en una serie de aspectos de carácter laboral. Ustedes se acuerdan con, por ejemplo, Fujimori haciendo caso al Fondo Monetario Internacional, dice, pues despídase, usted tiene muchos trabajadores en el aparato estatal. Entonces hay que despedir. Entonces, obediente Fujimori ha despedido un montón de trabajadores en su primer gobierno. Los trabajadores han hecho juicio, no les han dado importancia, han declarado a favor del gobierno acá en el Perú que ellos legítimamente han sido despedidos, etcétera. Pero estos trabajadores no han desmayado y se han ido hasta los derechos internacionales, ¿no? Y en los derechos internacionales han ganado y finalmente han tenido que reponer a todos esos trabajadores. Pero lamentablemente ya no estaba pues Fujimori en sus dos gobiernos, ni cuánto tiempo ha demorado. Y justo se da cuando está finalizando el gobierno de Fujimori, o cuando ya prácticamente se había ya escapado del Perú y sale a favor. Entonces, posteriormente, ya bueno, el gobierno de Toledo ha tenido que ir reponiendo a esos trabajadores que han sido despedidos ilegalmente por Fujimori, gracias a los derechos internacionales. Pues a nivel internacional ganan y son repuestos en sus correspondientes trabajos. Así poco a poco ha ido reponiendo durante el gobierno de Toledo, ¿no? Por mandato internacional. Pues así, una serie de aspectos. Propiamente,
hay pues estos derechos internacionales que están institucionalizados. Por eso el estudio de derechos humanos se enmarca dentro del derecho constitucional, derecho internacional. ¿Suelen ser propósitos? Sí. Y estos están institucionalizados, ¿no? Están institucionalizados. Cuando se institucional, hay órganos que manejan estos derechos humanos, tanto en el Perú como a nivel internacional. A ver, algún organismo nacional que conozcan ustedes que tiene que ver con derechos humanos en el Perú. A ver, chicos, a ver, habrá alguien, saber algún organismo nacional que tiene que ver con los derechos humanos. La de Muna, pues la de Muna. Sí, la de Muna sí, también tiene que ver un poco. Habla de saber que sea directamente con los derechos humanos. A ver, muy bien, sí. No tenemos un organismo estatal. Mayormente son organismos de carácter paraestatal. O sea, tenemos el Tribunal Constitucional, más o menos, pero no es. Mayormente, cuando les digo organismos paraestatales, son algunas ONGs que están en el Perú y que tienen que ver con los derechos humanos. O sea, el Estado directamente no tiene, ¿no? No ha instaurado una institución. Sí, algunas sí que de alguna otra forma sí, características como la de una, el Tribunal Constitucional, que también su rol fundamental del Tribunal Constitucional es de que no se trastoque la Constitución, es decir, se respete a su cabalidad para eso es el papel que juega el Tribunal Constitucional. No, o sea, también tiene que ver mucho con cada uno de los aspectos que estamos viendo, como por ejemplo el derecho a la vida, ¿no es cierto? El derecho a la salud, el derecho propiamente a la educación, el acceso al trabajo, etcétera, etcétera. Tiene que ver con su correcta aplicabilidad de la constitución política, o sea, quienes velan el cumplimiento de la constitución es el Tribunal Constitucional. Ellos son. Por eso este que últimamente hemos, ahí está, de los derechos humanos. Muy bien, José, muy bien. Eso tenemos que ver una cosa que es muy importante, ¿no? Con, por ejemplo, lo que hemos visto últimamente, hace 2 semanas atrás, cuando un problema entre el ejecutivo y el legislativo, ¿no es cierto? Quisieron vacarlo al presidente, ¿no es cierto? Y el presidente, en su defensa, ha tenido que ir al Tribunal Constitucional para decir que yo defiendo mis derechos y que se aplique la Constitución en forma correctamente, ¿no es cierto? Entonces, a eso es eso, ese es el papel que juega, ¿no? Por los órganos del Estado. Bien, entonces ahí más o menos tenemos aspectos que son muy importantes, ¿no? Son aspectos muy importantes. ¿Ya? Está. La Declaración de los Derechos Humanos y del Ciudadano. Declaración propiamente, ¿no es cierto? Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y de otros documentos aparecidos posteriormente, ¿no? Aparecidos posteriormente, hacen una distinción entre un todo, los derechos del hombre y por otro lado los derechos del ciudadano.
En estos textos el hombre aparece como un ser a quien se imagina extendiendo fuera de la sociedad y que se considera existiendo antes de la sociedad. En cuanto a ciudadano, esto queda sujeto a la autoridad del Estado y los derechos del hombre son naturales, inalienables, mientras que los derechos del ciudadano son positivos, garantizados por los derechos, por el derecho positivo. Los derechos humanos son derechos fundamentales por propia razón de existir. Entonces, el hombre propiamente existe dentro del quehacer. Aquí tenemos que tener en cuenta Declaración de los Derechos Humanos y del Ciudadano. Cuando hablamos ciudadano, hablamos de Estado. ¿Ya? Declaración de Derechos Humanos, siempre los derechos de carácter natural. Entonces, esto tenemos que tener muy en cuenta. Creo que el aspecto fundamental de todo esto tiene que ver mucho, ¿no es cierto? ¿A qué? Hay aspectos que son muy importantes dentro de esto, por eso ustedes como profesores que van a dictar algún día este curso, tienen que tener muy en cuenta y analizarlos muy detenidamente para poder, digamos, vertebrar. ¿No es cierto? Entonces, los derechos humanos tienen que ver en su fondo, en su propia naturaleza, ¿no es cierto? En su propia naturaleza. Los derechos ciudadanos quedan a la autoridad del Estado. El Estado es el que va. En el caso que estamos dando ahorita las exposiciones de los temas, ¿no es cierto? Eso es lo que estamos viendo. O sea, cómo el Estado cuida y protege los derechos del ciudadano. ¿Dónde están? Están en la Constitución. Y todos los estados lo tienen, eso, ¿no? Todos los estados lo tienen. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y esto ya conocemos perfectamente, ¿no es cierto? La Asamblea General de las Naciones Unidas promulgó, ¿no es cierto?, esta declaración de 30 artículos el 10 de diciembre de 1948. Y todos los estados, ¿no es cierto? Por todos los países de la Organización Mundial. Estos derechos fueron elevados en el Perú a la categoría de pacto colectivo el 15 de diciembre de 1966. Por eso es que dentro de nuestra Constitución, del texto de nuestra Constitución, siempre aparece. Y tiene la mayor parte de la Constitución tiene que, como quien dice, en base a esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, como por ejemplo el artículo 1. Este hace a esto, ¿no? Y todos los artículos a su vez hay. Y por eso siempre dice comparados con el texto de la Declaración de los Derechos Humanos. Seguramente ustedes han visto, ¿no es cierto? Y están viendo sus derechos. Siempre está así. Clasificación de los derechos humanos. La clasificación se puede realizar atendiendo a su aparición, es decir, al reconocimiento de los derechos a lo largo de la historia, ¿no es cierto? A lo largo de la historia. A lo largo de la historia. Entonces, de esta manera encontramos, vamos a decir, que son tres, de acuerdo a ese contexto del desarrollo. Entonces, son tres derechos de primera generación, derechos de segunda generación y derechos de tercera generación.
Entonces, ustedes lo van a tener. Ahí tenemos derechos de primera generación. A estos derechos se les conoce con el nombre de derechos civiles y políticos. Son los relacionados con la persona humana como ser individual. Por tanto, su gozo y ejercicio son de carácter personal. Estos derechos reciben el nombre de primera generación. Entonces, dentro de ellos tenemos, como por ejemplo, derecho a la vida física, derecho a la igualdad ante la ley, derecho a la libertad de conciencia y religión. Entonces, ¿dónde está? Dice política, ¿no? Se refiere al tercer derecho a la libertad de conciencia, o sea, a la libertad de pensamiento, a la libertad de doctrina, libertad a la filosofía. Y por eso es que le han puesto derecho a la libertad de conciencia y religión, ¿no? Porque el hecho de decir libertad de conciencia suficiente era, ¿no? Pero como en el Perú y a nivel mundial, la mayoría tiene pues una filosofía religiosa, entonces por eso le ponen irreligión, ¿no es cierto? Irreligión le ponen. Entonces, en nuestro ejercicio propio de conciencia política, cuando decimos derechos civiles y políticos, entonces, en próximo mes de abril debemos gozar de esto que se llama derecho a la libertad de conciencia, es decir, la libertad de elegir a la persona que verdaderamente ha generado en mi conciencia, ¿no? Estoy seguro que de esa persona sí va a ser mejor. Eso es lo que se refiere, derecho a la propiedad y a la herencia, derechos a la libertad y seguridad personal, ¿no es cierto? Eso es. Derechos de segunda generación, aquellos tipos colectivos que están relacionados con los derechos económicos, sociales, culturales, reciben tal denominación porque aparecen en la legislación interna de los estados y de los derechos internacionales después de los derechos anteriores, sin que ello haya significado el olvido, la sustitución o la eliminación de los derechos de primera generación. Entonces, derecho a alcanzar un nivel de vida adecuado, derecho al trabajo, ahí tenemos. Debe ser jornada y remuneración equitativa, derecho a la libre sindicación, o sea, a la libre sindicación, ¿no es cierto? Pero sí, ahí tenemos derecho a la libre sindicación, se refiere a eso, derecho a la protección de la salud, derecho a la atención de las necesidades básicas, ¿no es cierto? A las necesidades básicas y secundarias, derecho a la solidaridad internacional. Eso siempre ocurre, ¿no? Cuando hay desastres, fundamentalmente vemos de que rápidamente reaccionan otros países y existe la solidaridad internacional, ¿no? Ese apoyo internacional que se recibe. Entonces, en esto también vamos a ver muchos aspectos que están enmarcados dentro de la Constitución política y algunos artículos también van a ver que están directamente enmarcados con los derechos humanos. Por eso, según los derechos humanos, cuando se comenta, se analiza un determinado artículo. ¿Ya? Entonces, sigamos. Derechos de tercera generación, ¿no es cierto? Los derechos de tercera generación, llamados también derechos de los pueblos o la solidaridad, surgen por la necesidad de consolidar los derechos anteriores dentro de un ordenamiento mundial teóricamente más justo que lleve a la solidaridad entre pueblos a fin de desterrar los peligros que compartan para la humanidad y la guerra, ¿no es cierto? Derivado del medio ambiente y agotamiento de los recursos naturales. En suma, los derechos de la generación están relacionados con la preservación de la especie humana. Aquí hay dos cositas que tenemos que tener muy en cuenta. Las políticas internacionales que se manejan, uno de ellos, como por ejemplo, la protección de los recursos naturales, ¿no?
a eso mayormente va. Entonces, es el medio ambiente. ¿Me puede decir, a ver, un punto, a ver, vamos a darle 2 puntos. ¿No? ¿Cómo se llama, de qué nombre tiene la política internacional sobre la protección del medio ambiente y el agotamiento de los recursos naturales? A ver, ¿qué nombre tiene? Está publicado, si bien no me acuerdo, son 16 textos, 16 tomos. En 16 tomos está. A ver, 2 puntos al examen, a ver, chicos. Aquí, a ver, a ver. Profesor, ¿puede repetir la pregunta? ¿Mm? Ah, ya. La pregunta es la siguiente. Eh, de acuerdo a la política internacional, ¿no? ¿Cómo se denomina la política de protección al medio ambiente y los recursos naturales? A ver, y que están publicados en 16 tomos y que se vertebra en todos los actos internacionales, siempre se habla de eso, ¿no? Programa Nacional de Unidas para el Medio Ambiente. Ya, a ver, alguien más, a ver, está bien, más o menos ya te vas aproximando, ya te vas aproximando, muy bien, bien, ya, aparte, ese es el organismo, es el organismo, el nombre de la política, a ver, política, es bien, esto es bien difundido, es esto, está bien, muy bien hecho, Leonino, muy bien, perfecto. ¿Alguien más? A ver, ¿alguien más? Nadie más. ¿Qué pasa? Se me han dormido, chicos. Se han dormido. Bien, es la institución. Pero la política está bien. El Inter también, sí. Hay otros, siguen. A ver, muy bien. Ya, por lo menos van ganando un punto cada uno. A ver, alguien que gane, a ver, 2 puntos, a ver. Alguien que gane 2 puntos, a ver, quiero ver, a ver. Sigamos, a ver. Un poquito más. Está expresado en 16 tomos. Si algún día se interesa, a ver, un poquito, a ver, estudiar sobre la defensa del medio ambiente, ¿no? Entonces ahí tenemos, ¿no? A ver, un poco más, a ver. ¿Alguien más? A ver. Sigamos, ya estamos sobre la hora, ¿no? Sí, ya nos vamos. Ya es el último tema también. Ya es el penúltimo tema, ¿ya? ¿Nadie? Siempre se habla a nivel mundial, siempre se habla. Siempre está primeramente antes de tocar todos los aspectos fundamentales que puede haber. Y siempre está en eso, ¿no? A ver, a ver. Vamos a terminar ya. A ver. De la creación de los derechos del niño, que esa es una particularidad que también surge a nivel
Ustedes ya lo conocen esto, incluso ustedes ya lo han gozado esto. Si han llegado a conocer, han gozado. Y si no han llegado a conocer, no han gozado de esto. Bueno, ya cada uno sabe, ¿no? ¿Sí o no? De la forma como ha hecho respetar sus derechos cuando eran niños ustedes, ¿no es cierto? Eso ya cada uno sabe, ver, hagan una retrospección a su vida, ver si han gozado o no han gozado de este derecho. A ver, tenemos el deber. Es un aspecto, ya hemos dicho el derecho, ahora el deber. Es la exigencia de realizar actos impuestos por la ley. Acto o decisión unilateral. Una manera de fundamentar la existencia de los deberes consiste en afirmar que los deberes son las obligaciones que nosotros tenemos. No se olviden esta parte. Está subrayando bien, ¿no? De afirmar que los deberes son las obligaciones que nosotros tenemos que cumplir en reciprocidad a las obligaciones que tienen los demás de respetar nuestros derechos. Entonces, es un deber que también nosotros tenemos, no solamente decirte que yo tengo derecho, ¿no? Y el otro no lo tiene. No, 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 no. No es así, ¿ya? No es así. Las cosas tienen que ser compartidas. Por algo somos seres racionales, ¿no es cierto? Somos seres racionales. Si yo tengo un derecho, también tengo un deber. Eso siempre es característico, ¿no? Es característico. No siempre si yo soy, ¿no? Hay veces la criollada, que, sobre todo en el Perú, ¿no? La criollada, ¿no? Que todavía queda, pues, la vida colonial. Entonces, el que se cree el más carosito, el que tiene bigotitos, etcétera, dice, pues, no, yo tengo derecho, los demás no tienen derecho a nada, ¿no? Los otros son indios y no pasa nada, ¿no? Yo puedo hacer lo que me da la gana. Eso no es así, eso no es así. El ser humano es uno solo, con bigotes, sin bigotes, el morenito o el blancón, etcétera. No, somos seres humanos, todos tenemos una igualdad, ¿no? Otra cosa es que usamos la vivencia criolla, que todavía se mantiene desde la vida colonial, ¿no es cierto? Por eso siempre a veces en reunión, a ver, ¿quién puede ser presidente de la Comuna? Aquel que tiene bigotitos, dice, ¿no? Eso no es así, ¿no? Sino es el que tenga mayor conocimiento, ¿no es cierto? Muy bien. Hermanos, en la Agenda 2013. También muy bien, Alexandra. Hay otro más. Sigan viendo, a ver, sigan viendo. A ver si hasta el final responden, a ver. Entonces, bueno, con esto hemos terminado, chicos, con este tema. Y más bien el día miércoles vamos a continuar con las exposiciones dentro de este marco que hemos precisado de los derechos humanos. Y siempre este tema era muy importante, ¿no? Entonces, para hacerles recuerdo, chicos, que el miércoles tenemos la exposición. Los 17 restantes deben de exponer. Y aquellos que no El hayan miércoles acaban expuesto, todas las lo vamos a hacer exposiciones, ¿no? final. No creo que termine el miércoles, pero debe terminar el miércoles, pero hay como 4 que no han expuesto en la clase pasada, ¿no es cierto? Eso también tenemos que vernos. Vamos a ver el día miércoles, ¿eh? El día miércoles. Pero sí debe terminar porque es la última Bien. clase y nosotros nos vamos, de ahí ya. La semana que viene les dije también ya vayan pensando qué día van a dar el examen, ¿ya? Y con eso Ya, cerramos. O sea, para el 20 de octubre, antes del 20 de octubre ustedes ya deben tener su promedio general, ¿ya? ¿Por qué? Porque el 20 es el último día para ingresar las notas al sistema. ¿Ya, ya chicos? ya, profesor. Entonces no se olviden. Entonces el día miércoles me dicen qué día van a dar el examen, porque esa semana prácticamente nosotros no tenemos, pero me dan una horita. Me regalan una horita esa semana para dar el examen. ¿Ya? Y me dicen qué día, la hora y la semana me dicen. ¿Ya chicos? Ya entonces, ¿ya? ¿Algo más chicos? Ninguna, ¿no? Cuídense chicos. Hasta el día miércoles, por favor. Y miércoles, chicos, gracias.
Hasta luego, profesor. Cuídense, ya cuídense Profesor, todos. díganos la respuesta. ¿Ah? Respuesta, ¿Cuál profesor. es? A ver, que está en 16 o 18, vamos ahorita a lo mejor, pero está escrito. La política, todos somos un sistema, Sistema Nacional de Información Ambiental. Sí son parte, pero ¿cuál es la política en sí mismo? ¿No? ¿Cuál es la política que ha expresado las Naciones Unidas? ¿No? ¿Sí o no? A ver, sigan a ver, sigan, a ver, sigan viendo, a ver un poco, a ver, que se divulguen. En todos los eventos internacionales siempre se hace alusión a eso, ¿no? Programa de Naciones Unidas para la Protección. Sí son buenos, pero hay uno, ¿no? Que está escrito, sí, me acuerdo, 17, 18 tomos son. Pero para leerlos, pues es bastante tedioso, ¿no? Pero, a ver, sigue viendo, a ver. Siguen, a ver. Ya cada una gana un punto, por lo menos por lo que me han sistematizado. Muy bien, chicos. Tienen su punto, lo estoy dando porque son, claro, son, dentro de la política se han instaurado una serie de instituciones o formas de cómo proteger, pero en sí mismo hay una política, ¿no? Eso es lo que nos falta. Bien. Convenio marco, sí, también cambio climático, excelente. Sigamos entonces.